7 de marzo del año 2017, día martes, por cierto, hoy de noche los espero en Pulso Político a las 22 horas. Seguiremos analizando sobre las previsiones electorales del 2 de abril del 2017, pero ahora estamos en Pensamiento Crítico. Tendremos dos bloques, uno con Guillaume Long, canciller de la República, y luego entraremos en el segundo bloque con Adrián Bonilla y Marco Navas. También hablaremos y analizaremos sobre el tema electoral. Pero comienzo con Guillaume Long. Señor canciller, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, la rueda de prensa que dio el día de ayer, en ese sentido, rechaza los informes de Estados Unidos en que insinúan de que en el Ecuador se facilita el lavado de activos. Pero parecería contradictorio que por un lado emiten esos informes, pero que cuando se pide la deportación de personas que de una u otra manera están relacionadas con transgresiones a la ley, fundamentalmente con el tema relativo al feriado bancario y con hechos de corrupción, ahí hay mutis y nadie dice nada. Los paraísos fiscales también es un mecanismo que facilita también el lavado de activos y no hay tampoco una decisión firme de los Estados Unidos en ese sentido. Señor canciller, ¿cuál es entonces la posición del Ecuador en relación a la lucha contra el lavado de activos y contra los paraísos fiscales? Bueno, buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Sí, por supuesto. En primer lugar, yo creo que hay que decir las cosas claramente. Los Estados Unidos no son una instancia del derecho internacional, no son las Naciones Unidas, no son la Policía Mundial, los fiscales mundiales, los jueces mundiales. Son un país más de este sistema en el que vivimos y tienen esa mala costumbre de certificar, de hacer diferentes tipos de informes sobre otros países. Eso creo que es algo que cuando habremos logrado de que no se dé más, creo que habremos dado un gran paso hacia la democratización del planeta, hacia mayor igualdad, mayor justicia, mayor simetría en las relaciones internacionales. Entonces, lo primero, rechazar los informes unilaterales que no tienen ninguna validez. A nadie se les ha dado este poder a Estados Unidos nadie se les ha otorgado ese derecho a Estados Unidos de emitir juicios sobre otros países, sobre Ecuador. Es como que si Ecuador mañana fuéramos a emitir juicios, de pronto lo deberíamos hacer, ¿no? Para que estemos de igual a igual sobre todas las cosas que hacían Estados Unidos. Han salido dos informes la semana pasada, uno sobre derechos humanos, además el colmo, que Estados Unidos, que tiene muchísimas acusaciones en cuanto a su violación sistemática de los derechos humanos, la cárcel de Guantánamo, asesinatos con drones, pena de muerte que no tenemos en Ecuador, muchísimas acusaciones por parte de la propia ONU, de una serie de organizaciones contra los derechos humanos, venga y nos dé clases de moral a un país que además ha hecho muchísimo por garantizar los derechos humanos de su ciudadanía. Eso por el lado de los derechos humanos. Y por el lado del tema del lavado, también es, bueno, además inexacto, son informes con mucho copy-paste, muy mal hechos, muy poco rigurosos, lo que se dice sobre Ecuador, y además de un país que tiene una serie de paraísos fiscales que siempre ha tenido problemas en cuanto al lavado de dinero, ¿no? Se han dedicado a la lucha en contra de las drogas a través de la represión en los países productores, pero tiene muchísimos problemas, un sistema financiero muy permeado por el blanqueamiento de dinero, por el lavado de activos. Entonces, claro, acusar a un país que además acaba de hacer una consulta popular para prohibir que los funcionarios públicos, que las personas de elección popular tengan haberes en paraísos fiscales para luchar contra la corrupción, un país que está pidiendo que se le devuelva a los fugitivos de la justicia que han incurrido en crímenes financieros o que han estado metidos en temas de lavado de activos, etcétera, y además los Estados Unidos no nos devuelve, siempre hay un pretexto administrativo, pero son como 60 personas que hemos pedido extradición que no nos han devuelto. Bueno, nos parece una paradoja, una ironía de mal gusto, y vamos a seguir rechazando pues estos informes unilaterales de Estados Unidos. Ahora, pero daría la impresión que el peso específico de Estados Unidos dentro del concierto internacional, dentro del concierto mundial, es mucho más poderoso que las instancias internacionales como Naciones Unidas, como OEA, como los mismos bloques regionales. Y me refiero en qué sentido, en el sentido de que no hay una presión hacia los Estados Unidos como para que no solo predique, sino que actúe conforme lo que estaría predicando. Porque por un lado, dice, no se está haciendo lo suficiente para combatir el tema del lavado de activos.
Una manera de lavar activos es la corrupción financiera y también la corrupción en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la justicia de Estados Unidos hace mutis en las solicitudes de deportación. Sí, yo creo que el mundo, y esto es una demostración más, lastimosamente, está plagado de dobles raseros, de dobles estándares. Estados Unidos tiene poder, y muchísimo poder, pero no siempre tiene legitimidad. Y ciertamente en este caso, hablar de derechos humanos es una cosa, pero increíble, ¿no? Si es que realmente Estados Unidos es uno de los países que más problemas tiene en la garantía de los derechos humanos. En casa, también en casa, ¿no? Un sistema carcelario muy complejo, muchos casos de violencia policial que han sido ilustrados, descritos, condenados por las propias Naciones Unidas, pero sobre todo fuera de casa, en donde Estados Unidos juega un rol complejo. Y insisto, el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Uno de los modelos que se reproduce, una legislación modelo que se reproduce en muchos paraísos fiscales del mundo es la de Delaware. Incluso se habla del derecho Delaware, ¿no? Y eso es un estado de Estados Unidos, sin hablar de Miami, incluso la propia ciudad de Nueva York. El tema del lavado de activos es un problema estructural en Estados Unidos, está muy vinculado con el tema inmobiliario, con el tema de compra de residencias. Ahí hay mucho problema en Los Ángeles. Los propios Estados Unidos en algunos casos lo han reconocido. Entonces, yo sí creo que ahí hay que hacer la pausa y hay que decir, a ver, momento, ustedes no tienen que jugar ese rol. Y si bien es cierto que tienen poder, nosotros tenemos el deber y la tarea de seguir luchando en contra de ese tipo de injusticias a nivel global. Ahora, el día de mañana se cumplen ya 18 años del feriado bancario. Le hago esta pregunta, señor canciller, porque esto tiene que ver con los migrantes. Por supuesto. Los migrantes fueron desplazados, para utilizar un término fuerte, porque hay que utilizar un término fuerte, un adjetivo calificativo fuerte, porque constituye un hecho fuerte y rastrero. Fueron desplazados por el fraude bancario que se gestó en el año de 1999. Pero resulta que esos migrantes, y me voy a referir a los migrantes ecuatorianos, a nuestros hermanos ecuatorianos, llegan a Europa y vuelven a ser víctimas por segunda ocasión de un tema que también es trágico, el tema de las hipotecas, y prácticamente en muchos casos quedaron atrapados en Europa en ese sentido. A propósito del aniversario número 18 del feriado bancario, la Cancillería, ¿cómo ha podido articular la reivindicación de la dignidad de nuestros hermanos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la premisa. Creo que fueron desplazados, fueron expulsados, yo diría, por una situación económica y también por una élite que realmente cuidaba sus intereses y no cuidaba los intereses del pueblo. Y creo que también aquí hay una gran paradoja, hay un gran cinismo histórico, diría yo, y es importante la historia, ¿no? A los más jóvenes no olvidar que la historia es el conocimiento de la memoria, el conocimiento de nuestra historia es lo que nos hace libres, lo que nos hace emancipados, lo que nos hace soberanos, lo que nos impide volver a cometer los errores del pasado. Entonces, la historia no es solamente para los libros polvorientos y para los momentos de ocio, sino que debe ser un elemento fundamental de la construcción del ser humano, de la ciudadanía, del ser humano que participa democráticamente de la vida cívica del país. Y la historia nos enseña, pues, lo que usted acaba de decir, que un grupo de banqueros estafó al país, ¿no? Estafó al país con un gobierno cómplice, ¿no? Congelando los dineros de la ciudadanía. Eso provocó una ola de migración sin precedentes en la historia de nuestro país. Y luego, que ahí es quizás la mayor ironía, la mayor injusticia, son estos mismos migrantes que tuvieron que salir del país, expulsados por las élites, que de $100 en $100, de 100 euros en 100 euros, por allá ya en el 2001, 2002, 2003, empezaron a mandar remesas al país, salvando la macroeconomía nacional. Estamos hablando de $1.500 millones, en algunos momentos llegó a ser más que la renta petrolera, que llegaban en remesas, divisas que salvaron la economía nacional. Y llegamos a tener un cuadro todavía más absurdo, en que nuestras élites, la gente más pudiente del país, sobre todo los banqueros, sacaban sus dineros del Ecuador porque no confiaban en su propia patria, ¿no? Pero ahí no de $100 en $100, sino de millones y millones de dólares sacaban dinero del país, mientras que los más pobres, los desplazados, los expulsados de la patria, mandaban de poco en poco montos que salvaban a la final la economía nacional. Esto es
una injusticia histórica que no hay que jamás olvidarla. Y lastimosamente, ahora que estamos en tiempos electorales y que estamos enfrentando esta situación, es importante hacer memoria, ¿no? Porque los dueños, los presidentes de los grandes bancos se beneficiaron muchísimo. Algunos se hicieron millonarios con el tema del feriado bancario. Le daban a la gente un certificado de depósitos, decían, bueno, se congeló su plata, pero usted tiene ese certificado que dice que tiene tanto, y los mismos bancos los volvían a comprar a la gente que necesitaba esa liquidez de forma urgente con un 40 o un 50% de descuento. Y luego los banqueros vendían esos certificados al mismo Estado, a la CFN, al 100% de su valor. Eso fue una estafa, pero sin nombre, que realmente tenemos que recordar en estos momentos en que estamos tomando decisiones importantes para el futuro de nuestro país. En esta coyuntura de la que estamos hablando en relación a nuestros hermanos migrantes y en relación a la causa que fue el feriado bancario, esto refleja que el sistema jurídico, incluso internacional, no protege al ciudadano, sino que protege al capital financiero. Y me explico por qué. A ver, hubo un crash financiero, y no solo en el Ecuador, también ha existido en los propios Estados Unidos cuando hubo la crisis financiera con el tema de las hipotecas, en Europa fundamentalmente en España, pero el que sale perdiendo siempre es el ciudadano de a pie. Sin embargo, quienes originan el tema están prácticamente protegidos, y protegidos básicamente por poderes políticos. Me refiero a lo siguiente: el Ecuador ha solicitado deportaciones de personas que están vinculadas y hasta sentenciadas por tema del feriado bancario. Sin embargo, no se ha podido traerlos al Ecuador. Por otro lado, en aquello que usted menciona, señor canciller, que tiene que ver con la entrega de certificados reprogramados a los clientes que se les incautaron los depósitos, que los bancos los recibían con descuento y después los entregaban a valor nominal y se beneficiaban con ese diferencial entre el descuento y el valor nominal, y hacían muchas utilidades, más o menos parecido con los diferenciales cambiarios de cuando teníamos moneda propia y no tenían utilidades operativas. Sin embargo, de aquello la justicia no ha funcionado. Es decir, no hay un sistema jurídico ni nacional ni internacional que proteja a los ciudadanos. Sí, lastimosamente es así. El poder sigue siendo la regla de juego con la que tenemos que interactuar a nivel mundial. Eso no significa que no tengamos que seguir luchando para cambiar, para tener un mundo cada vez más justo. Uno de los ejemplos es el tema de la no extradición de todos estos pillos que estafaron a nuestro país en diferentes momentos de nuestra historia. Bueno, nos dan clases de moral, pero no los extraditan. Ahora, yo sí creo que el gobierno de la Revolución Ciudadana sí realmente ha luchado para este ideal que es la supremacía del ser humano por encima del capital, ¿no? Pero vivimos, no obstante, sin lugar a dudas, en un mundo en donde impera la supremacía del capital, así que es una lucha difícil. Un buen ejemplo es el que mencionaba usted con el tema de los migrantes en España, ¿no? Que además de aquí ser estafados, llegaron a España, a algunos les fue más o menos bien, pudieron endeudarse, pudieron comprar una casa, luego el gran crash, revienta la burbuja española en el 2007 y el 2008, se devalúa sus casas y no solamente se quedan sin empleo, no pueden pagar la mensualidad, y no solamente tienen que entregar la casa, que es lo que suele acontecer cuando uno se queda sin trabajo y no puede pagarla, sino que además se quedan endeudados al valor inicial de compra de una casa que de pronto valía 200.000 euros y que ahora vale 50.000. Entonces eso es una de las labores fundamentales de un gobierno y es lo que hemos hecho. Acabo de transferir $1 millón justamente para cubrir los gastos legales de la gente que ha sido víctima de la crisis de las hipotecas y los desahucios, porque nosotros consideramos que es una responsabilidad de nuestro gobierno defender a nuestros migrantes que han sido estafados por otro crimen financiero de la bancocracia internacional. Aquí hay un problema serio, y el problema serio que hay que prevenir es el tema de la desregulación financiera. Por supuesto. Ya eso pasó en el Ecuador. Sí, y luego el Ecuador ha pasado a inicios de los 90, correcto, sí. y ha pasado en otros lados. Sí. Es decir, eso significa que puede volver a repetirse. Lo que pasó en Ecuador después pasó con el tema de las hipotecas en Europa. Y en ese sentido, la pregunta viene entonces, si no somos capaces como mundo de proteger al ciudadano de a pie, ¿significa entonces que estamos construyendo una verdadera sociedad mundial de esclavos financieros?
Sí, una plutocracia global, ¿no? Creo que es uno de los grandes avances de los últimos años, de los últimos 10 años sobre todo, es tratar de alejarnos de este sistema plutocrático que había en el feriado bancario, que tuvimos en otros momentos de nuestra historia, después de la caída de Alfaro, que quizás es uno de los mejores, después de la muerte, del asesinato de Alfaro, uno de los mejores ejemplos de momento en que realmente la banca mandaba, ¿no? En los años 10 y 20, la banca guayaquileña sobre todo, luego hubo otros momentos de nuestra historia, ciertamente los 90 fue el reino de la banca, ¿no? Bueno, y lastimosamente vemos todavía hay intentos de esta bancocracia de volver al poder, ojalá no llegue a suceder. Sí, el Ecuador es uno de los países que plantea, incluso a nivel internacional, que podamos proteger a ese ciudadano de a pie de los excesos del gran capital. Lo estamos haciendo, creo que desde la presidencia del G77 con propuestas vanguardistas, el referéndum, la consulta popular que acabamos de tener nos ayuda muchísimo para poder luchar contra un mundo libre de paraísos fiscales, ¿no? Libre de esta estafa de evadir impuestos por parte de los más ricos y de esconderlos con secretismo bancario en cuentas secretas, en paraísos fiscales. Lo estamos haciendo también para crear en las Naciones Unidas una instancia que pueda sancionar a las grandes corporaciones transnacionales si violan los derechos humanos, porque en este momento solamente los estados son sancionados. Es decir, hay una serie de propuestas por parte del Ecuador, pero es una lucha difícil que hay que seguir dando. Y ya para terminar, señor canciller, fue conocido, y esto fue público, por eso se lo planteo, que algunas instituciones financieras ecuatorianas trataron o compraron deudas hipotecarias de ecuatorianos en el exterior para ejercer derechos de cobranza en territorio ecuatoriano. ¿Qué ha hecho el gobierno ecuatoriano en ese sentido para proteger a nuestros compatriotas? Bueno, eso afortunadamente es criminal, ¿no? No solamente estafan a los ecuatorianos aquí, les congelan sus fondos, los expulsan del país, salen al exterior y luego están tratando de aprovecharse comprando las deudas de los mismos ecuatorianos en el exterior para poder cobrárselas cuando vuelvan al país. Eso es criminal. Eso, afortunadamente, el gobierno nacional detectó este problema a tiempo, logramos hacer las reformas legales pertinentes y parar a tiempo este crimen. Esto suena a algo menor, pero enfrentarse a esa bancocracia como lo ha hecho el gobierno, no lo hacen muchos países del mundo. Siempre tienen miedo, nos van a enfrentarse con los grandes poderes, es ponerse en una situación políticamente vulnerable, y no es sorprendente que tengamos tanta oposición de los poderes fácticos de este país, porque nos hemos atrevido realmente a defender a ese ciudadano de a pie. Así que yo creo que en ese sentido, y de hecho hay muchas veces el Ecuador es mostrado como ejemplo a nivel internacional para la defensa de sus ciudadanos, la defensa de sus migrantes. Creo que es algo un compromiso que hemos asumido y que vamos a seguir asumiendo en los años venideros. En una próxima oportunidad, señor canciller, lo comprometo para hablar de las políticas públicas y estrategias para la reinserción de nuestros hermanos migrantes en el Ecuador. Por supuesto, muchas gracias, hemos hecho muchísimo en ese sentido. Muchas gracias. Por cierto, amigos televidentes, quiero hacer abstracción de la coyuntura política. El tema del feriado bancario es un hecho histórico y como consecuencia de eso hay que tratarlo sin temor, sin miedo y decir las cosas como son, para plantear los insumos que ustedes necesitan para sacar conclusiones. Primero, no todo banquero es malo. Son grupos de banqueros que generaron el feriado bancario. No se puede generalizar, así como no todos los periodistas son buenos ni malos. Hay que saber separar las cosas. Segundo, no se trata de quien firma un decreto, porque el feriado bancario es consecuencia de algo. Es consecuencia de políticas públicas que se adoptaron en su momento a efectos de generar un ambiente de flexibilización para facilitar el desarrollo de un sistema financiero que, siendo un utilitario en el desarrollo como apalancamiento financiero, tenían una rentabilidad mayor a aquellos que desarrollaban actividades económicas invirtiendo en calidad de riesgo, es decir, teniendo una contingencia de ganar o perder. Sin embargo de aquello, este utilitario financiero llamado Sistema Financiero Nacional, gracias a esa facilitación de la política pública, se desregularizó y se eliminaron los controles y los pocos controles que habían. Lamentablemente, en asociación con los organismos de control de la época,
no pudo ni prevenir ni neutralizar ese crash que sufrió el Ecuador en 1999, provocando la expulsión de millones de compatriotas. No se trata de decretos, se trata de políticas públicas. Y sobre ese mentalidad y visión de desarrollo es lo que el Ecuador debe debatir. Si este tema está en medio de la coyuntura de la política electoral, es pura coincidencia, porque el día de mañana se cumplen 18 años del feriado bancario. Muchos jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero ustedes tienen que investigar, analizar, profundizar y, como siempre, sacar sus propias conclusiones. Venimos de inmediato con más análisis de la campaña política.